Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas También Juegan. Hoy tengo la fortuna de tener como invitada a una mujer que ha sido referente para muchas de nosotras por su importante trayectoria profesional y por lo valioso que ha sido su trabajo en el mundo del deporte, en especial en juegos multideportivos. Se trata de Anick Taverniers. Anick se ha dedicado a la gestión y organización de grandes eventos deportivos. Su recorrido comenzó en el patinaje artístico, donde pasó de ser entrenadora y juez internacional a liderar comisiones técnicas en Colombia, América y la Federación Internacional. Muy pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en la planificación y coordinación de eventos, un camino que marcaría su vida profesional. Con estudios en ingeniería informática, una especialización en administración deportiva y el máster en gestión de las organizaciones deportivas, Anick ha combinado conocimiento técnico y visión estratégica para asumir responsabilidades en competencias de alto nivel. Ha trabajado en Juegos Nacionales y Suramericanos, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Campeonatos Mundiales y en el Comité Paralímpico Internacional, donde fue directora de los Juegos Paralímpicos París 2024 para esta institución. Actualmente se desempeña como directora de deportes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un nuevo reto que refleja la solidez de su trayectoria internacional. Más allá de su rol profesional, Anick disfruta de viajar, conocer nuevas culturas y rodearse de personas con quienes construye lazos que trascienden lo laboral. Algo que también define la manera en la que entiende el deporte, como un espacio de encuentro, aprendizaje y transformación. Anick, bienvenida a Ellas También Juegan. Hola, mil gracias. Qué introducción tan bonita además. La tengo que guardar. Va a estar un episodio muy bonito, estoy segura de eso, y además me parece muy importante poder destacar toda esa trayectoria que has construido hasta ahora. Anick, antes de comenzar, démosle un poco de contexto a las personas que nos escuchan sobre quiénes eran tus papás y por qué el deporte ha sido importante para ti y para tu hermana, especialmente desde que eran chiquitas. Bueno, mis papás son belgas, aunque mi papá nació en África, en lo que en ese momento era el Congo belga, y vivió ahí hasta los 14 años. Luego se fue a Bélgica, donde finalmente conocí a mi mamá, y viajan a Colombia como entrenadores de voleibol. El objetivo era quedarse un año en Colombia, pero se enamoran de Colombia y se quedan. Llegaron a Medellín y se quedaron para toda su vida en este lugar. Luego llegamos mi hermana y yo, y la verdad es que en la casa el deporte siempre fue obligatorio, además fue lo que vimos de ellos y lo que aprendimos. Ellos, después de dejar de ser entrenadores de voleibol, montaron un gimnasio que se llamaba ProSalud, uno de los primeros gimnasios que hubo en Medellín, en el Cerro Nutibara. Entonces siempre el deporte era obligado en mi casa, era estudiar y hacer deporte, no eran negociables en la familia. Entonces sí, estuvimos muy marcados por esa parte, mi hermana y yo. ¿Y cuáles fueron los primeros deportes que practicaste? Bueno, yo desafortunadamente, entre comillas, seguí los pasos de mi hermana porque el patinaje artístico lo empezó ella y yo la seguí, y yo era muy mala en patinaje artístico. Como atleta era muy, muy mala. Entonces a los 14 años, porque además el patinaje artístico es un deporte de desarrollo temprano, entonces muy temprano sabes si eres bueno o no. Entonces a los 14 años decido retirarme, pero nunca me retiré del todo. Mi primer trabajo fue dar clases. No fui entrenadora porque daba clases a los chiquitos en la escuela de Antioquia, y ya luego hice el curso de juez. Entonces digamos que nunca me alejé del patinaje artístico y pasé como todas las etapas. Pero luego en un momento sí, en mi casa, cuando dije no quiero hacer más patinaje artístico, fue entonces ¿qué vas a hacer? Porque tienes que hacer deporte. Y ahí yo jugaba con mi mamá los domingos, jugaba voleibol, entonces dije pues me voy a meter al voleibol, y la verdad es que me fue bien. Fui selección Antioquia, jugaba con el equipo de AFIT,
hice intercolegiados de refuerzo al Colegio Las Vegas, que era en ese momento como el colegio que se ganaba todos los eventos de voleibol. Entonces, la verdad es que tuve una linda trayectoria en el voleibol y luego jugué con la universidad, con la Pontificia Bolivariana, toda la carrera. Y ahí fue cuando terminé la carrera que ya dejé el deporte como tal. Anik, después de este contexto, cuéntanos cómo llegaste a los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 y qué pasó ahí que hizo que te dieras cuenta de que querías dedicar tu vida al deporte. Bueno, yo estudié ingeniería informática. Cuando terminé el colegio me fui de intercambio para Bélgica porque quería vivir un poquito, sentía que una parte de mí igual es belga por mis papás. Y cuando regresé, estudié ingeniería informática porque me gustaban las matemáticas, me gustaban los computadores, que en esa época además no había mucha información, pero cada vez que viajábamos a Bélgica yo venía con ganas veía un computador allá, entonces llegaba a Colombia como quiero un computador y me encantaba como meterme a cacharrear, como decimos. Y con las matemáticas dije, pues quiero hacer ingeniería informática, y en la Bolivariana la carrera era totalmente nueva, entonces decido meterme. Al quinto semestre dije, esto no es para mí, no me gustaba tanto, pero decidí terminar porque no sabía qué otra cosa estudiar, y en mi casa me dijeron, si quieres cambiar, puedes cambiar, pero tenés que estudiar. Entonces al final decido terminar la carrera y empiezo a trabajar como ingeniera informática durante 1 año y medio. Me fui para Bogotá a trabajar y ahí me llama Clemencia Naya, que también estuvo en este programa contigo, y me dice, hay una posición como Sport Manager de patinaje carreras, porque además era Medellín y patinaje artístico era en Río Negro, entonces era como un comité organizador un poquito diferente, y yo le dije, dale, y me fui para Medellín y fui Sport Manager de patinaje en carreras, y durante el evento dije, me enamoré, esto es lo que quiero hacer, encontré por fin dónde está mi pasión, pero obviamente era un riesgo porque pues eso significa estar buscando opciones porque no es un trabajo fijo, pero fue como la felicidad de por fin encontrar lo que me apasionaba, que yo creo que mucha gente nunca encuentra eso en su vida, y yo finalmente, digo que tarde, pero lo encontré. Bueno, eso es lo más importante, que lo hayas encontrado. ¿Y te ha servido en algún momento la ingeniería informática para los roles que has desempeñado en este trabajo? Mira, yo siempre digo, mi hermana me hace bullying porque dice la herencia de la familia se fue en pagarte la universidad y no haces nada con eso. Aparte que me decían, venía a arreglarme el computador, y yo le decía, eso no es ser ingeniero informático. Yo siempre digo que me equivoqué, pero la verdad es que yo creo que la lógica que te da la ingeniería informática no te la da ninguna otra carrera. Y creo que eso lo veo en mi día a día, en las cosas que estudié después y en mi trabajo. Creo que mucho de cómo logro hacer mi trabajo es gracias a la educación que tuve por la ingeniería, la verdad. Estoy agradecida con la ingeniería entre todo. No se ha perdido la herencia. No, efectivamente no. Bueno, Anik, has trabajado precisamente como directora de deportes y de planificación en múltiples juegos multideportivos. Para las personas que no conocen qué se hacen estos roles, cuéntanos de qué se tratan. Bueno, yo como empecé como Sport Manager, digamos que deportes siempre fue lo que me gustó. Más uno piensa en eventos deportivos y claramente piensa sobre todo en el área de deportes. Entonces, estuve muy involucrada en el área de deportes en Barranquilla en 2018, en los Centroamericanos y del Caribe, en Lima, en los Panamericanos y Parapanamericanos. Y desde el área de deportes, obviamente, la relación con las federaciones internacionales o con las confederaciones depende del tamaño del evento. Entonces, son los encargados de que la competencia se logre, de que lo que llamamos field of play, el campo de juego, cumpla con las condiciones, de comprar el equipamiento deportivo que se necesita, de que los jueces estén, tanto los internacionales como los nacionales. Entonces, todo lo que los atletas necesitan una vez estén en la sede, y obviamente todas las demás áreas funcionales trabajan para que efectivamente el área de deportes logre el objetivo final, y es que el atleta tenga todas las condiciones para hacer su competencia. Luego, en el 2021, en Cali, en los primeros Juegos Panamericanos Junior, y en Santiago, en los Panamericanos y Parapanamericanos del 2023, fui directora de planificación y coordinación. Y me encantó porque es literalmente planificar y coordinar todas las direcciones y todas las áreas funcionales para que se hablen, porque tristemente todo es difícil organizar eventos, es súper grande, son muchas las áreas funcionales, entonces cada uno está como en su esquina trabajando. Entonces transporte, acomodación, alimentos y bebidas, deportes, comercial, comunicación, cada uno está como en su esquina trabajando para hacer su trabajo y que esté bien, pero tiene que haber alguien que esté efectivamente asegurándose de que la gente se esté hablando y se esté coordinando, y que la planificación a corto, mediano y largo plazo esté clara.
porque si no sabemos efectivamente para dónde vamos, nosotros tenemos una fecha límite. Todos los eventos, a diferencia de muchos trabajos en la vida, hay una fecha límite. La fecha de inauguración de los juegos no se va a mover. Entonces, ¿qué hacemos para efectivamente llegar a eso y llegar de una forma coordinada? Porque lo peor que puede pasar es no hablarte con el resto de las áreas funcionales de las que vas a necesitar en algún momento. Entonces, el atleta va a llegar al aeropuerto. Si no se habló con transporte, el transporte no va a estar listo. Si transporte no le avisa a Villa, Villa no va a estar lista. Todo se termina encadenando. Entonces, esta área de planificación se encarga de que esto pase y además se encarga de lo que llamamos el MOC, el Main Operation Center, que es como el cerebro de los juegos. Este MOOC funciona 24/7 durante los juegos y mucho antes de que empiecen los juegos, y ahí es donde llega toda la información, y los problemas que no se logran solucionar a nivel de sedes empiezan a escalar. Y claramente en este MOOC necesitamos ya tener conversaciones de si se necesita plata para resolver algo, si hay algún accidente, si hay alguna tragedia. Entonces este cerebro de los juegos es también una de las cosas que más me apasionan de organizar eventos. De pronto, para que las personas que nos escuchan se hagan una idea, en un evento como los Juegos Panamericanos de Santiago, aproximadamente cuántas personas, digamos, que estaban a cargo de la organización, porque creo que conocer el número de personas va a dar a entender la magnitud del evento y el trabajo que tenías. Yo tengo un problema hoy en día, es que ya mezclo los números de un evento con otro, pero yo creo que en Santiago creo que éramos como 2.000 personas contratadas, más los voluntarios, que si no estoy mal eran como 14.000, porque unos juegos sin voluntarios no es posible. Tengo más claras los números de aquí de Dakar, pero solamente tener en cuenta que en Santiago eran juegos panamericanos y para panamericanos, entonces teníamos una cantidad de deportes y disciplinas impresionantes y era casi 2 meses de juegos. En Dakar tenemos 25 deportes, 25 disciplinas y vamos a hacer casi 800 personas contratadas y 6.000 voluntarios, pero igual es un evento mucho más pequeño y por los números en juego son bien altos, sobre todo los voluntarios. Sí, la coordinación es un trabajo tremendo. Totalmente. Ahora, en la respuesta anterior mencionabas que precisamente se tienen que hacer cargo de cada cosa que ocurre dentro de los juegos, desde que una delegación sale de su país o de su ciudad hasta que regresa nuevamente prácticamente. Y durante los Juegos Nacionales acá en Colombia en 2015, desafortunadamente, pues me contabas del accidente que hubo de una avioneta con el equipo de béisbol de Antioquia, que fue, por supuesto, una situación bastante desafortunada y que tú tuviste que lidiar con eso desde la organización. ¿Cómo fue esa experiencia y qué te tocó hacer desde tu rol en ese momento? Bueno, yo en esos juegos era la encargada de la sede de Chocó, porque teníamos varias sedes en esos Juegos Nacionales y yo era la encargada de Chocó. Yo estaba en Quibdó en ese momento y el accidente fue en Acandí. Nunca se me va a olvidar, estaba en un escenario deportivo y estaba Fabio Ramírez, que era el director de los juegos. También estaba en el mismo escenario, pero él estaba lejos de mí y al mismo tiempo los dos recibimos una llamada y de eso que nos miramos y sin decir nada nos montamos a un carro y nos fuimos para el hotel. También estaba, me acuerdo, Juan Carlos Quiseno, el médico de ese momento en Coldeportes, y nos encerramos a empezar efectivamente a entender qué había pasado. La persona que me llamó a mí a los gritos solamente me decía un accidente, vemos sudaderas verdes, pero no sabemos ni quiénes son, ni qué pasó, ni si están vivos, ni si no. O sea, fue una situación horrible, pero es impresionante cómo el trabajar en estos eventos, y yo creo que también depende de la personalidad, cómo reaccionas en el momento, y en el momento es busquemos soluciones. Entonces yo en ese momento era listo, ¿con quién tenemos que hablar? Porque además estamos hablando de Acandí, que ni carros había. Nosotros llevamos un bus por barco para poder desplazar a los atletas de béisbol de la zona de los hoteles a la competencia, pero allá son las carretas con caballos. Entonces era desplazar a los heridos en las carretas, no entender si todavía teníamos muertos. No hay hospitales, hay puntos de, ¿cómo se llaman? Los pequeñitos de salud, pero no hay hospitales. Entonces era entender cuántos heridos tenemos, qué podemos hacer, a quiénes desplazamos, hablando con la gobernación de Antioquia para que con helicópteros nos ayudaran. Ese día aprendí de muchas cosas. Desafortunadamente hubo 2 muertos, un atleta y el piloto del avión. Y efectivamente pasamos horas enteras lidiando con la situación, cómo sacábamos a los atletas, pero también avisarle a la familia del atleta que se había muerto. Y cuando por fin, digamos que todos los atletas salieron, toda la gente que tenía que ir al hospital se fue al hospital y como que listo,
ese momento como de parar y decir, wow, o sea, ¿qué es esta locura? Y si se te baja toda la adrenalina. Y a mí nunca se me va a olvidar porque todo esto era con alguien por teléfono del equipo de Coldeportes. Cuando nos vimos en Bogotá después de eso fue como, o sea, esas situaciones te unen a las personas de una forma que yo creo que pocas situaciones lo hacen. Entonces, de verdad que nos marcó mucho, pero sobre todo cómo el ser humano logra evita o poner en pausa las emociones y activa el sentido de solucionemos y veamos qué podemos hacer. Fue una situación bastante impresionante también para el equipo, sí. ¿Qué otro reto recuerdas, no necesariamente tan trágico como este? Puede ser un recuerdo, un reto más feliz. ¿Y cómo lograste como superarlo o llevarlo a cabo? Yo creo que Cali fue súper complejo porque fue toda la época de COVID. Entonces, un día teníamos los juegos, otro día se cancelaban, otro día corríamos la fecha. Luego también tuvimos como todo este problema social en Cali, donde ya no podíamos ni entrar porque estaban incendiando las estaciones del Mío. Nosotros preocupados porque no fueran a tocar los escenarios deportivos, que fue súper bonito porque acabaron con muchas partes de la ciudad, pero no tocaron los escenarios deportivos y eso muestra como el respeto también de Cali, yo creo que de Colombia por el tema deportivo. Entonces, ese estrés y también de las personas, porque pues hay personas con familias que tienen responsabilidades en pleno COVID, que todo el mundo no entendía ni qué estaba pasando. Entonces creo que fue súper difícil, tuvimos que cortar después deportes, escoger qué deportes cortar, obviamente todo esto de la mano con Panam Sports, que nos ayudaron impresionante, pues, y fuimos de verdad un equipo, un solo equipo para lograrlo, pero todo el tema alrededor del COVID, obviamente se nos murió gente importante en esta etapa también, gente importante en el deporte, entonces sí, fue bastante complejo de manejar y tuvimos unos juegos todavía en pleno COVID, donde todavía nos tocaba hacer las pruebas, donde teníamos personas que se enfermaron, entonces no fue fácil. Bueno, eso también fue una situación importante. ¿En qué año fueron esos juegos? 2021. Pero también tuvieron muy buenas críticas una vez finalizaron. Acuerdas que, bueno, fueron los primeros Juegos Panamericanos Junior, era un proyecto nuevo de Panam Sports, además de una edad, porque era una edad extraña, porque no eran los juveniles como lo que estamos haciendo aquí en Dakar, que es más jóvenes de 18 años. Allá era como entre 18 y 23, y era como, justamente el objetivo era que los atletas que están a punto de pasar a la universidad no dejen de hacer deporte, porque muchas veces la gente llega a una edad donde dice, bueno, sigo haciendo deporte o estudio. Entonces el objetivo era que participaran en los Panamericanos Junior y los primeros puestos de todos los deportes, de todas las competencias, clasificaban directamente a Santiago 2023. Entonces digamos que los obligaba un poquito a seguir amarrados al deporte 2 años más para hacer los Juegos Panamericanos. Entonces es un producto súper bonito y acaban de hacer la segunda versión en Asunción, Paraguay. Y bueno, si se hizo la segunda fue porque la primera salió como esperaban por lo menos. Pero sufrimos mucho de verdad, porque además empezó a llover en Cali como nunca en la vida llovía, entonces no, o sea, todo lo que podía salir mal, no salió mal en Cali, pero al final, bueno, como siempre, la experiencia de los atletas es lo más importante. Sí, Anik, personalmente considero que estar cambiando tan seguido de ciudad es un reto muy importante. Y más que el hecho de cambiar de ciudad, adaptarse a las diferentes culturas en las que has estado y con las que has convivido. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Cuéntanos, pues porque yo tal vez lo sé, pero las personas que nos escuchan no saben dónde has vivido y cómo ha sido este movimiento, porque ha habido mucho movimiento alrededor de tu trayectoria profesional. Bueno, empezando por Colombia, viví en varias ciudades de Colombia, porque estuve en Cali, en Medellín, en Bogotá, y con los Juegos Nacionales viví varios meses en Chocó, en Cúcuta, en Ibagué. Entonces, dentro de Colombia ya había como tenido varias experiencias. Pasé 6 meses en Bélgica cuando terminé el colegio, hice 6 meses en Canadá como intercambio de la universidad. Entonces, desde chiquita como que siempre me gustó estar cambiando de lugares y viviendo experiencias nuevas. Y ya con el deporte, además de Colombia, viví en Cochabamba, Bolivia, en Lima, en Santiago. Bueno, el año pasado estuve en Alemania, en Bonn, y ahora que llevo 8 meses en Dakar. Es muy raro porque es una de las cosas más maravillosas de mi trabajo. O sea, justamente el hecho de cambiar de país creo que es una de las cosas que más me gusta. Son culturas diferentes, conocer gente diferente. Yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es la gente. Y termino como haciendo familia en las diferentes partes. Todavía tengo contacto
con personas en cada uno de estos lugares donde he vivido, que efectivamente se vuelven familia, y además varios de ellos también siguen un poquito lo que yo hago, que es ir de juegos en juegos, entonces nos terminamos reencontrando en algunos lugares. No siempre es fácil porque cada vez, como decías, es empezar de cero, es vuelva y busque un apartamento, es vuelva y haga amigos de cero. O sea, son un montón de cosas que no siempre son fáciles, pero creo que justamente hace parte de la magia de esta carrera que decidí llevar. Y hay niveles, pues obviamente vivir en Perú, en Chile, aunque hay muchas cosas diferentes, nos parecemos un poquito. Bolivia creo que sería más diferente. Alemania es otro mundo totalmente, y Senegal ni hablar. Entonces creo que también hay niveles de diferencia en las experiencias que he vivido. Bueno, yo lo pienso mucho precisamente por lo que hablábamos hace un rato antes de empezar de los cuadros que tengo de fondo. Uno suele coleccionar muchas cosas de los eventos en los que está, pero no se puede ir para todas partes con el peluchito, con la mascota, con el cuadro. Toca ser un poco más desprendido. ¿Ha sido fácil eso para ti? Mira, en un momento cuando estaba tanto en Colombia, coleccionaba, pues trataba de guardar todas las mascotas de los eventos que hacía, las acreditaciones, y pues en París me regalaron los póster que tenés atrás. Las mascotas las terminé regalando el año pasado. Las acreditaciones las sigo guardando en una caja, porque eso sí creo que pues no ocupa tanto espacio, y mi mamá me puede guardar la cajita en la casa. Pero de resto, sí, la verdad es que uno ya se vuelve guardaba mucho, por ejemplo, los uniformes. El de Medellín 2010 lo tuve un montón de tiempo, y ahora ya la verdad es que no guardo nada. Pues es que no, tengo que escoger qué meto en la maleta y no me gusta viajar tan cargada, entonces voy dejando. Yo tengo acá una maleta con uniforme. Yo como que regalo cosas, pero soy como... No es fácil, porque uno ya después se acostumbra y uno es como, no tengo espacio, no tengo dónde, o sea, y no me los pongo, que me los pusiera, pero no me los pongo. Exacto, porque uno tampoco los usa. Anik, y ahora viviendo en Dakar, ¿cómo te has sentido más allá de lo deportivo? ¿Sientes que vivir en Senegal de alguna manera te acerca más como a tus raíces, a tu papá? ¿Cómo ha sido todo? Mira, en mi casa se habló mucho de África, no solo mi papá, que era un enamorado de África total, porque además, como él vivió hasta los 14 años, no le gustaba mucho el frío de Bélgica, y terminó también llegando a Colombia buscando un poquito el clima tropical. Pero mi mamá también viajó mucho con mi papá en África, entonces África siempre fue muy especial en mi casa. Entonces, por un lado, me llamaba mucho la atención, un continente que no conocía, entonces me llamaba muchísimo, muchísimo la atención de venir. Es primera vez que vivo en un país musulmán. Entonces cuando llegué, pues, o sea, como el tema de aprender cómo se tiene uno que vestir, cómo si saludas a la gente de beso o no, o sea, hay un montón de cosas de las religiones que uno no conoce y que obviamente tiene que respetar. Entonces aprender de eso, aquí la gente es súper abierta con el tema de la religión, a pesar de que el 90% de los senegaleses son musulmanes, y efectivamente el primer día que llegué a la media hora, era un lunes en la tarde, 2 personas se pararon en plena reunión a rezar. Entonces paran, sacan su tapete, se pueden a rezar. Entonces, de verdad, nunca había vivido en un lugar donde la religión fuera el centro de la vida de la gente, porque uno en Colombia dice, no, somos súper católicos, pero la verdad es que cuando comparo con lo que veo acá, efectivamente la religión está en el centro. Todos los viernes a las 2 de la tarde, todos los hombres se van de la oficina a rezar. Nos toca cambiar los horarios de competencia de los viernes, porque nos toca parar al momento del rezo. Entonces nunca había vivido en un lugar donde efectivamente la religión fuera, como te digo, el centro, pero aprendí un montón. Yo no tengo ninguna religión, pero me gusta entenderlas, y he aprendido un montón de la parte bonita del Islam, que creo que todos tenemos como la parte más triste de lo que sale en las noticias y lo malo, pero la verdad que tienen cosas muy lindas, y mientras nos respetemos los unos a los otros, y conmigo han sido súper respetuosos. El tema de ser blanca en Senegal no es fácil, efectivamente existe un racismo, y además de que efectivamente me piden plata en la calle, me quieren cobrar más, como también me pasa en Colombia, porque como tengo cara de gringa, como dicen, me quieren cobrar más en Colombia, pero aquí aún más. Entonces esa parte es un poco agotadora, y la verdad es que pues hay mucha pobreza en Senegal, y tenemos calles de arena, no todas las calles están pavimentadas, el estado de los animales en la calle, y yo amo los animales, entonces sufro mucho con los animalitos en la calle. Entonces hay cosas que no son fáciles, pero al mismo tiempo tiene una magia, y hay tanto por hacer en este lugar que es una experiencia única, única, única. Para que se hagan una idea, Anik es alta, delgada, blanca, mona y de ojos claros. Entonces, nada que ver con lo que te encuentra usualmente en Senegal ni en Medellín.
Tal cual. Y yo creo que una de las cosas que me han servido mucho acá, ¿sabes qué es? Es decir, que soy colombiana. Porque claro, tengo cara de europea y dentro de todo, sobre todo con los franceses, pues hay cierto roce, por decirlo de alguna manera. Entonces, no somos muchos los expats, como decimos, dentro del equipo de Dakar 2026, pero el hecho de decir soy colombiana ha cambiado la relación con mucha gente porque lo toman mucho más como ustedes son como nosotros, entonces nos va a ir bien trabajando juntos. Y claramente el cargo que tengo, es que yo siempre pongo el ejemplo, imagínate si en Medellín 2010 le hubieran dado el cargo de director de deportes a alguien que no fuera colombiano. Entonces, el hecho de ser directora de deportes colombiana en los primeros Juegos Olímpicos de la historia en África no fue fácil. O sea, yo tuve dos jefes antes, bueno, hubo mil situaciones para que esto pasara, pero claramente hay un tema detrás que cualquier otro, el de tecnología, el de comunicaciones, como que nadie le pone atención, pero el director de deportes sí tiene algo especial. Entonces tampoco ha sido tan fácil esa parte, pero la entiendo totalmente porque siempre pienso qué pasaría en Colombia si tuviéramos esta situación y tampoco sería fácil, pero con el equipo y con todo el mundo la relación es maravillosa, pues, pero no fue fácil llegar a esta decisión. Bueno, por lo menos, pero qué bien. Y además se te ve muy contenta cuando hablas del trabajo. Soy una apasionada por lo que hago, eso no hay duda. Sí, Anik, el año anterior tuviste la oportunidad de ser directora de los Juegos Paralímpicos de París 2024 para el Comité Paralímpico Internacional. ¿Qué fue lo que más te gustó de estos Juegos y de este cargo en particular? No, yo creo que solo el hecho de estar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para nosotras pues que somos apasionadas de esto es un sueño hecho realidad. Yo había estado en Río como voluntaria, pero aquí tenía, pues, o sea, además estuve 2 meses, trabajaba muy de la mano con el COI y con París 2024, entonces trabajamos como los tres muy de la mano porque a un comité organizador, cuando el encargado en este caso de los Olímpicos y los Paralímpicos como que no se hablan, es más trabajo para el comité organizador y lo vivimos nosotros en Santiago. Entonces aquí el objetivo con el COI era realmente trabajar entre los tres para que todo fluyera más. Compartíamos sedes, compartíamos servicios, así las fechas no fueran las mismas, todos los procesos y todo lo que el comité organizador estaba preparando iba a ser lo mismo para los dos. Entonces aprender del Comité Olímpico Internacional, yo a veces entraba a unas reuniones porque una de mis responsabilidades era la participación de Rusia y Belarus, que tenían que participar como país neutro. Entonces participaba en reuniones con el COI sobre la seguridad de Rusia y Belarus, con el gobierno francés. Entonces había unas reuniones que yo decía, pero ¿cómo es posible que yo esté aquí metida de verdad? Un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Estuve en el MOC, en el Main Operation Center, durante los 2 meses, entonces me enteraba de absolutamente todo. Yo creo que uno de los momentos más tuve 2 momentos así como de película. La inauguración, a pesar de que llovió y que fue una inauguración muy diferente para el que la vivía estando ahí, porque no era un estadio, entonces uno se perdía del 80% de la inauguración, pero estaba ahí donde cantó Celine, al momento donde empiezan a cantar Celine Dion y uno no entendía dónde estaba, ese momento fue como, o sea, estoy en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, es que no son cualquiera, son París. Y el otro momento es que tuve la gran fortuna de poder premiar en los Juegos Paralímpicos, premié en esgrima y en tenis, además esgrima en el Grand Palais y tenis en Roland Garros. Entonces yo decía, además con la música de la premiación, que yo creo que es una de las músicas más espectaculares que existen, que yo todavía la escucho y me paran los pelos, o sea, tener ese privilegio de premiar a los paratletas en este caso, no, o sea, una cosa única. Sí, yo sí recuerdo cuando vi la foto tuya premiando, fue como súper emocionante. Además, porque sí, yo estuve en los Juegos de Tokio también, pero esos de París estuvieron muy impresionantes. O sea, hubo muchísimas más emociones como a flor de piel de lo que fue Tokio. Mira, la verdad fue increíble. Y es que solo las sedes, es que París es mágica, eso no, nadie lo puede negar. Sí. Y el público actuó, o sea, todo estaba lleno, el ambiente era maravilloso. No, fue increíble. Además que es muy lindo precisamente porque todos los escenarios estuvieron llenos, siempre, todos. Es que para mí ese es el éxito de unos juegos, más que cualquier otra cosa, es los escenarios llenos. Vos tenés escenarios llenos y eso es lo que vas a recordar el resto de tu vida, el ambiente que viviste estando en un escenario lleno. ¿Cuál fue el aprendizaje
más importante que dejó todo este tiempo para ti? Pueden ser los 2 meses que estuviste en París o el tiempo que estuviste trabajando para IPC. Pues yo creo que siempre, y lo reconfirmo cada vez, es el trabajo en equipo. O sea, los juegos, todo lo hace la gente. Y no siempre es fácil trabajar en equipo, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras cosas, pero lograr efectivamente todos unirnos porque el objetivo es el mismo, el objetivo del COI, el objetivo del IPC, el objetivo de París 2024, de toda la gente que trabajó para un evento así de grande, es efectivamente trabajar en equipo y lograr sacar esto, pues un proyecto que no es fácil, que es inmenso, que uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás. Realmente, incluso yo he ido como delegación, no como organización, creo que a uno sí le tocan cosas muy grandes, pero a la vez uno no se alcanza a imaginar todo lo que le corresponde a la organización, porque sí es una responsabilidad muy grande llevar a una delegación, pero ahora tener todas las delegaciones como responsabilidad es otro mundo. Y lo que decís, es la responsabilidad, o sea, de verdad que el comité organizador es responsable de que todo se logre. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes entre toda mi trayectoria versus el año pasado, yo el año pasado estaba del lado de la organización dueña del evento, o sea, el IPC es dueño de los Juegos Paralímpicos. Yo siempre había estado del lado del comité organizador. Entonces, para mí era súper raro llegar a decir, no, es que tienen que hacer esto y esto y esto, cuando yo siempre he sido la que ha recibido y la que hace. Y yo creo que una de las cosas es que me di cuenta que efectivamente me gusta estar de este lado de la mesa, me gusta estar del lado de la mesa del comité organizador, del que hace los juegos, y no tanto del lado de la organización dueña del evento como tal. Puede volver a cambiar, no digo que no, pero por ahora lo que más me apasiona es estar al lado del comité organizador. Sí, sí, no crean, ella está abierta a todas las oportunidades. Después dejo mi teléfono. No voy a volver a hacer, sí. Este año, ahora, cuando hablábamos de Dakar, lo mencionabas, llegaste como subdirectora de deportes y hace pocas semanas asumiste el cargo de directora. ¿Cómo ha sido prepararte tú para este cargo y cómo ha sido la preparación de los juegos como tal? Mira, cuando sale la oportunidad de venir a Dakar, yo tuve una llamada, yo llego a Dakar gracias a alguien del Comité Olímpico Internacional que me vio trabajar en París. Yo siempre digo, si uno está haciendo las cosas bien, alguien te está mirando y siempre te va a salir una oportunidad. Lo que te decía al inicio, cuando decido dedicarme al deporte, es tener contratos a tiempo definido, nunca es un contrato a largo plazo, entonces asusta. Pero siempre alguien te está mirando y si haces las cosas bien, las oportunidades se van a ir dando y justamente se me abrió la oportunidad con Dakar y la persona con la que tuve mi primera llamada me dijo, mira, necesitamos ayuda o en planificación o en deportes. Y yo venía 3, 4 años haciendo planificación. Entonces yo dije, bueno, claramente últimamente me sentía más cómoda con planificación. Luego me llama, yo le dije, mira, cualquiera de los dos, después analícenlo y me dices. Cuando me llama y me dice, no, necesitamos más ayuda en deportes, obviamente tuve susto porque pues hacía mucho, desde el 2019 no estaba metida en deportes y aquí era aceptar que efectivamente soy la persona con más experiencia en todo el departamento de deportes. Entonces igual es una responsabilidad grande, pues, porque tengo mucha experiencia, pero no tengo experiencia en Juegos Olímpicos y uno siempre le tiene miedo como a ese nombre olímpico, le tiene uno mucho respeto, pues. Entonces, cuando llegué y empecé a trabajar con el equipo, la verdad es que lo más importante, como te decía al principio, el equipo me aceptó súper bien y todos fueron muy abiertos. Yo creo que uno también aprende mucho y lo que le digo a toda la gente es como tener esa humildad cuando llegas a un lugar nuevo, de no llegar a decir, es que yo sé, yo tengo la experiencia, yo he hecho, yo soy, porque de nada sirve, la gente no te va a escuchar, tenés de verdad que tener como ese manejo, esa inteligencia emocional de poder hablar con la gente y demostrarles que lo que querés es que efectivamente todos aprendamos, porque yo sigo aprendiendo todos los días. Pero claramente tengo una experiencia que ellos no tienen. Entonces se creó un equipo de trabajo maravilloso que a pesar de los 2 cambios que tuvimos, al momento de que tenemos el segundo cambio, que mi ex jefe tenía 2 proyectos, él trabaja con el baloncesto en África, que es un proyecto hermoso, y al final el tiempo no le daba para las 2 cosas, entonces decide irse y todo el equipo me decía, Nick, tenés que ser vos, tenés que ser vos. Entonces, de verdad que fue muy bonito haber llegado y nunca se me olvida cuando lo hacen oficial, yo tenía que salir y cuando regresé y volví a la oficina, todo el mundo se paró, aplaudió, todo el mundo vino. Entonces, ha sido un proceso súper, súper bonito. La verdad, no ha sido fácil. Yo no voy a decir que esto es fácil porque no lo es, justamente porque es un comité organizador donde no hay mucha experiencia.
No es fácil, de verdad que no ha sido nada fácil y uno a veces dice que estoy haciendo acá porque me vine para acá, pero como siempre digo, la balanza, hay días buenos, días malos, pero la balanza de lejos sigue estando súper inclinada a estoy feliz de estar acá y es una experiencia súper enriquecedora. Qué bueno y qué bonito eso que cuentas. Me siento como súper emocionada escuchándote. La verdad que ha sido muy especial, súper, súper especial. Sí, Anik, y algo que mencionabas precisamente sobre el respeto que uno le tiene como a la frasecita Comité Olímpico o Olímpico. Recientemente tuviste la oportunidad de coincidir en una reunión con la presidenta del Comité Olímpico Internacional. Creo que ya estuviste en muchas reuniones muy top, pero estar con ella, yo creo que para nosotras precisamente que hemos trabajado tanto en esto, representa muchas cosas y como que abre muchos sentimientos en uno. ¿Qué significó para ti estar en el mismo lugar, en la misma reunión con ella? Y además, ¿qué significa o qué piensas cuando ves la foto que tienes con ella, que además es súper top? Mira, lo más charro de todo es que nunca había pensado en pedirle foto. Bueno, nosotros teníamos, se llama COCOM, es una reunión que se hace con el Comité Olímpico Internacional donde hacemos un seguimiento, es la comisión de coordinación y ella era la presidenta de esta comisión de coordinación para Dakar. Como ella es africana, los primeros Juegos en África, entonces ella era la presidenta de esta comisión. Cuando la eligen presidente del COI, ella decide venir a su última COCOM, todavía no, o sea, ya la habían nombrado, ya era elegida, pero no la habían nombrado todavía, entonces ya viene a hacer la reunión, o sea, ella me escuchó presentar todo el departamento de deportes, entonces además esa parte, imagínate, no es solo conocerla, sino que efectivamente ve tu trabajo. Fue muy emocionante. Esa mujer tiene un carisma, tiene un ángel, tiene una cosa de verdad. Todo el tiempo está sonriendo, es súper profesional, todo el tiempo está poniendo atención. Y al final, en un momento me paré, me la encontré y hablamos un momento y le dije, ay, nos podemos tomar una foto, pero fue así, o sea, como te digo, ni siquiera lo había pensado. Fue un momento muy, 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 muy particular, muy especial, pues, porque tenía foto con el presidente anterior, con Thomas Bach, pero fue porque como hice el MEMOS, el máster con la solidaridad olímpica, entonces fue el momento de la entrega del diploma y eso, que obviamente con presidente del COI, como decíamos, para nosotros es súper, pero con ella el hecho de ser mujer, el hecho de ser africana, de ser una mujer joven en ese cargo, lo hace mucho más especial. Pues me parece muy impresionante. Para los que quieran ver la foto, pueden buscar a Nick en LinkedIn y su foto de perfil es esta de la que estamos hablando. Anik, ¿qué herramientas personales y profesionales consideras que te han servido para hacer tu trabajo de la mejor manera posible? Yo soy una convencida de que el tema de la inteligencia emocional vale más que muchas cosas. Como te decía, hacer estos eventos necesitan la gente. Nadie, una persona que piensa que puede hacer los juegos solo y este es mi espacio, esto es lo que tengo que hacer y no me importan los demás, no lo va a lograr. Es un evento tan grande que necesitas, es obligatorio trabajar en equipo. Y yo creo que esa es una de mis fortalezas, escuchar a la gente, efectivamente saber qué se necesita, cómo avanzar, yo aprender de ellos, yo enseñarles. Entonces, como lo que te decía, esa humildad de no llegar, por más que uno tenga experiencia, cada lugar y cada juego son diferentes. Nadie ha hecho los Juegos de Dakar 2026, todos estamos aprendiendo cómo hacerlos y cada uno trae su experiencia para que eso se logre. Entonces yo creo que eso como en la parte personal es cómo manejas las relaciones humanas para efectivamente que la gente te escuche, te siga y hasta te aprecie, pues, porque creo que efectivamente al final, como te decía, va creando una familia lejos de la casa. Y yo creo que como la estructura. Creo que nos falta mucha organización en la forma de trabajar y cuando tenés un evento tan grande con tantos deportes, con tantas variables, la organización y el profesionalismo de cómo hacer las cosas es fundamental. Otra cosa muy importante es el manejo de los idiomas. Yo creo que eso también te abre puertas que mucha gente me ha dicho, me quiero ir para Dakar y yo les digo, pero el sueldo no es bueno, de verdad que no. Y luego me dicen, pero yo no hablo francés. Y ahí digo, pucha, es muy complicado porque efectivamente necesitas para poder justamente crear esos lazos, poder comunicarte con la gente local. A mí cosas que me abrieron, de verdad me permitieron tener unos lazos hermosos en París, a diferencia de otros compañeros del IPC, del Comité Paralímpico Internacional, también era que yo hablo francés. Entonces puedes crear esos lazos. Entonces los idiomas son fundamentales. Perfecto, sí, eso sí, es absolutamente fundamental. Ani, yéndonos un poco más hacia atrás, ahora mencionabas su foto precisamente con Thomas Bach. En el primer episodio de Ellas También Juegan, tuvimos a Clemencia Naya, que es una de las tutoras del MEMOS. Cuéntanos
¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Ya Clemen nos contó mucho de cómo ha sido para ella como tutora, pero cuéntanos ahora tú cómo fue estudiar este máster. Oye, eso fue maravilloso, porque claro, yo decido dejar la ingeniería y digo, pero tengo que estudiar algo con deporte porque pues no tengo ni idea y me quiero dedicar a esto, entonces me va a servir tener en mi hoja de vida algo de estudio de deportes. Ahí hice la especialización de Administración Deportiva de la Santo Tomás en Bogotá y ya después con el Comité Olímpico Colombiano empecé a enterarme de que existía el MEMOS en los 3 idiomas además, en francés, en inglés, en español, y yo empecé, quiero y la Federación Colombiana de Patinaje me presenta y efectivamente, bueno, me gano el puesto para hacerlo, porque obviamente además no siempre toman a todos los países. Nosotros éramos un grupo de 35 personas de 35 países diferentes, donde haces 4 viajes en un año de 10 días, de 10 días cada viaje. El primero y el último es en Lausanne, entonces además vas a las oficinas del Comité Olímpico Internacional. Yo fui hace 10 años, eran las oficinas viejas del COI, ni siquiera conozco aún las oficinas nuevas del COI. Y luego hice Finlandia e hice Guatemala. Es una experiencia maravillosa. Y más allá de los profesores, porque además tiene una mezcla maravillosa de profesores, siempre todas las materias te las da alguien de la academia y alguien de práctica, alguien que trabaja en eso. Entonces, por ejemplo, organización de eventos, te lo daba alguien que dicta clases de organización de eventos en una universidad, pero luego tenías a una persona que hizo los Juegos Olímpicos de Vancouver, por ejemplo. Entonces, esa mezcla de las dos cosas me parece perfecta, pero yo creo que lo más interesante del MEMOS es justamente los compañeros, porque vienen de todas las partes del mundo, algunos trabajan en comités olímpicos nacionales, otros en federaciones internacionales, entonces es una mezcla de aprendizaje donde hoy todavía, 10 años después, tengo mi grupo de MEMOS, nos encontramos en París, cada vez que hay algún evento, tratamos en los Panamericanos, nos encontramos con la gente de América, entonces otra vez se hace una familia súper especial alrededor de MEMOS. Qué bonito eso. Anick, y ya para finalizar esta entrevista y para ir cerrando, ¿qué consejo o qué palabras le dejarías a aquellas mujeres que quieren iniciar su carrera en el deporte o que ya están en el deporte pero haciéndolo de manera muy tímida? Mira, yo soy una convencida de que, como te decía, en algún momento siempre alguien te está mirando. Yo creo que el ser voluntario, por ejemplo, muchas veces dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No sé por dónde empezar. Yo creo que ser voluntario de eventos te abre un montón de puertas. Primero te da una experiencia única, te da conocimientos y yo creo que son cosas que igual pesan en una hoja de vida, el hecho de que estuviste dispuesto a hacer un trabajo de voluntariado. Y como no tener una vez más la humildad de empezar con trabajos un poco más abajo, donde los salarios no son tan buenos, pero necesitas empezar a adquirir experiencia para luego ir subiendo. Y el mundo de los eventos deportivos es tan grande, o sea, y puedes dedicarte a servicios, puedes dedicarte al área de deportes, a planificación, o sea, son tantas las áreas funcionales que casi todo el mundo podría ser parte de un comité organizador de unos juegos, y no necesariamente olímpicos. Estamos hablando, una de las cosas que yo más amo de mi trayectoria es que empecé por juegos más pequeños, como los suramericanos, los juegos nacionales, que de pequeños no tienen nada, pero claramente cuando comparas con los presupuestos de otros eventos, entonces te desarrolla habilidades de encontrar soluciones que la gente que empieza por unos Juegos Olímpicos, efectivamente al bajar de nivel no tiene tanta la habilidad de encontrar soluciones. Entonces yo creo que efectivamente tener como la paciencia de ir paso a paso y ir adquiriendo como esa experiencia de cada una de las opciones que te abre el deporte y hacerlo de forma profesional. Una vez más, siempre alguien te está mirando y ese alguien te va a abrir alguna puerta en algún momento. Así es. Anick, muchísimas gracias por estar en Ellas También Juegan. A vos, mil gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio con Anick Taverniers, en el que conocimos un poco más del trabajo que hay detrás de los grandes eventos deportivos y nos emocionamos escuchando las anécdotas y logros de nuestra invitada. Si este episodio te gustó, envíaselo a otras mujeres que están buscando inspiración para llegar más lejos. Hasta pronto. Esto fue Ellas También Juegan.